Que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Que lo diga la casa de Israel. Es eterna su misericordia, que lo diga la casa de Aarón. Es eterna su misericordia, que lo digan los fieles del Señor. Es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos hoy en este miércoles 29 de abril, en esta tercera semana del tiempo pascual. Vamos a celebrar la Eucaristía por el eterno descanso de Óscar Enrique Lozano Ramírez en su 11º aniversario, intención de su mamá. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En este 29 de abril celebramos la memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y doctora de la Iglesia, patrona de Europa y de Italia. Esta mujer que hacía parte de la tercera orden de los dominicos, es decir, son los laicos que se consagraban en las órdenes religiosas. Ella cumplió un papel muy importante para reconciliar el pontificado con los pueblos y las ciudades de Italia. Hubo un momento en la Iglesia en el que el pontificado salió de Roma y estuvo en Aviñón, en Francia. Santa Catalina intervino para devolver el papado, la sede del Papa, a Roma. Fue una mujer que aportó mucho en su reflexión teológica a la Iglesia. Sus escritos han pasado a la historia y por eso la Iglesia la nombró doctora de la Iglesia. Nos encomendamos a Santa Catalina. Señor Dios, que hiciste a Santa Catalina de Siena arder de amor divino en la contemplación de la pasión de tu Hijo y en su entrega al servicio de la Iglesia, concédenos por su intercesión vivir asociados al misterio de Cristo, para que podamos llenarnos de alegría con la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo se ensañaba con la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Al ir de un lugar para otro, los prófugos iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué terribles son tus obras. Aclamad al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna enteramente. Aclamad al Señor, tierra entera. Jesús, nuestra Pascua por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Pascua sagrada, oh Pascua siempre nueva, dejad al hombre viejo revestidos del Señor, dejad al hombre viejo revestidos del Señor. Jesús, nuestra Pascua por todos murió, cantemos alegres. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Pero, como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Comenzaba el libro de los Hechos de los Apóstoles en el pasaje que acabamos de escuchar, diciendo que el día en que mataron a Esteban a pedradas, el primer mártir, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y Samaria. Narra también el entierro que le hicieron a Esteban y el gran duelo, dice el libro, que hicieron por él. A Esteban lo querían de verdad, era un hombre muy apreciado en la primitiva comunidad cristiana. Y también nos da otra noticia. Saulo, ya les había dicho ayer, era el nombre hebreo que tenía el apóstol Pablo por su doble ciudadanía, la ciudadanía judía y la ciudadanía romana. Saulo, dice, se ensañaba con la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a los hombres y mujeres. Fíjense, son tres noticias que nos da este texto de hoy y que nos ayudan a comprender la situación que vivían los primeros cristianos. Era un contexto de persecución, de angustia. Ellos tenían que salir de sus casas, dejarlo todo, una especie de desplazamiento por causa de la fe. Y eso pues nos habla a nosotros de lo que significaba para ellos la fe cristiana, creer en Cristo. Era tan fuerte su fe que los llevaba incluso a tener que salir de sus lugares normales de origen, ir a otros lugares huyendo. Es la persecución, una persecución religiosa que ha habido siempre en muchos momentos de la historia y de una manera particular entre los cristianos. El cristianismo desde sus inicios fue una religión y ha sido una religión perseguida. Hoy también en muchos lugares del mundo hay persecuciones por causa de la fe. Son los cristianos en contextos, por ejemplo, musulmanes, en la India, en Irak, también en África, donde son perseguidos por confesar la fe, en Siria, por ejemplo, tantos lugares del mundo, y lo mismo la persecución ideológica en los países, por ejemplo, de los industrializados, los países del primer mundo, en Europa, en Norteamérica, los que viven fielmente la fe, también son perseguidos. En segundo lugar, me refiero a Saulo. Saulo es un hombre, no podríamos nosotros decir que es un hombre malo, todo lo contrario, es un hombre muy bueno, fiel a la religión judía. Él es un fariseo, y fariseo quiere decir que cumple la ley estrictamente, y además fue formado en una de las mejores escuelas rabínicas de Israel, la escuela de Gamaliel. Esa fidelidad, esa rigurosidad en vivir la ley, a la ley judía, es lo que lleva a Pablo a perseguir a los cristianos. Él cree que el cristianismo es un enemigo frontal del judaísmo, y por eso está dedicado a eso, a perseguir cristianos, a arrastrar a la cárcel hombres y mujeres. Son palabras muy fuertes las que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero así es. Más adelante, en estos días, vamos a escuchar cómo ese perseguidor violento, sanguinario, feroz, que es Saulo, es alcanzado por la gracia de Dios y convertido en el más de los fervientes cristianos. Esa conversión que es muy fuerte, muy
de extremo a extremo, de polo a polo, es lo que pues nos asombra, cómo Dios hace un milagro en la persona de Pablo y lo cambia de perseguidor en evangelizador, en defensor de la fe. Se me olvidaba también mencionar la figura de Felipe. Felipe es otro de los apóstoles y que predicaba en Samaria. Recordemos que Samaria era una región que era muy distante religiosamente de Judea, porque los samaritanos se habían dejado contaminar de los ídolos paganos. Pero allá también va el Evangelio, va Felipe a predicar a Cristo. Y la gente, dice el Evangelio, la lectura, que lo escuchaba con aprobación, y también porque allá Felipe realizaba muchos signos. Salían espíritus inmundos lanzando gritos, curó a paralíticos y los lisiados, y la ciudad se llenó de alegría. Fíjense cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles hace énfasis en la acción y la predicación de los apóstoles, que es la continuación de la predicación y también de las acciones de Jesús. Donde hay un apóstol predicando y haciendo milagros, es porque hace presente a Cristo. Los apóstoles son la prolongación del ministerio de Jesús. También en el Evangelio continuamos con este discurso del pan de vida, el Evangelio de San Juan, cuando Jesús abiertamente le dice a la gente, a la muchedumbre: yo soy el pan de la vida, quien viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Pero para creer esto se necesita la fe. Dice, el que cree en mí, dice, pero ustedes no han creído, han visto el milagro y no han creído. El Señor invita a la gente a comer de Él, es decir, alimentarse, nutrirse de Él que viene del Padre. Él es verdadero alimento, es verdadera comida, alimento que da vida. Yo soy el pan de la vida. Y eso nos hace caer en cuenta nosotros de que muchas veces nos alimentamos de ideas, de maneras de vivir, de pensamientos, de ideologías que lo que nos dan es muerte, lo que nos dan es tristeza, lo que nos dan es nos llenan de violencia, de sentimientos negativos. En fin, muchas veces nos alimentamos de cosas que lo que traen a nuestra vida es división, destrucción, muerte, violencia, separación. Lo que Cristo nos ofrece, dándonos a comer su cuerpo y su sangre y alimentándonos con su palabra, es vida. Es la invitación que nos hace en esta mañana el Señor, para que nos dejemos alimentar de Él, para que llenemos nuestro ser interior de la vida que Él nos trae. Muchas veces le tenemos miedo a Dios porque Dios se nos aparece como, nos parece que es muy exigente, que nos pide mucho. Y es verdad, el Señor nos pide que lo demos todo, que se lo demos todo a Él, pero a cambio nos lo da todo. El Señor nos quita lo que nos perjudica, lo que nos destruye, lo que nos mata. Es el pecado, es el mal. Pero ¿qué quiere darnos? Toda su vida. Quien tiene a Dios, ninguno se puede quejar de que le falta algo, de que vive en la tristeza o en la carencia o en la dificultad. Quien está lleno de Dios anda con una sonrisa en sus labios. Quien está lleno de Dios no se queja
aún muchas veces no teniendo nada, porque siempre confían en la providencia de Dios. Yo he visto muchas personas en estos días que muchas veces no tienen que comer y lanzan una frase como estas: a mi Dios no me abandona. Dios siempre provee el alimento que yo necesito, y ven con mucho agradecimiento, sienten el agradecimiento como Dios a través de personas provee para ellos. Dios nunca abandona a quien se abre a Él. Tengamos nosotros esta experiencia y guardemos en el corazón hoy estas palabras que nos dice el Señor: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí nunca pasará sed. Recibimos de tu generosidad y Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la fiesta de Santa Catalina, que ella nos instruya con sus enseñanzas para que podamos darte gracias con mayor fervor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias y glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado, y renovada en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Catalina de Siena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si vivimos en la luz, lo mismo que Dios está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia los pecados. Aleluya. Jesús mío, creo que tú estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte ahora dentro de mi alma. Yo que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, el alimento del cielo que hemos recibido y que sustentó la vida temporal de Santa Catalina, sea para nosotros prenda de gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Vuelvo nuevamente a hacerle la invitación a la comunidad, sobre todo a las personas que pasean sus perros en el parque principal de aquí de Fátima, para que seamos responsables recogiendo los excrementos de los animales, para que no los dejemos en las aceras o en la calle o en los prados, porque eso es un foco de contaminación y también se incrementan los malos olores y no es bueno que esas cosas se presenten entre nosotros. Eso es falta de cultura y de cuidado y respeto con los demás. Por eso, con todo el cariño, les hacemos esta observación a las personas que pasean sus perros aquí en nuestro parque. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. A todos un feliz día, que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Gracias, Padre. Este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo, mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su candoroso andar, las heridas Cristo no sufrió. Sus brazos fueron cuna de sonrisa y algodón. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Creció el niño hasta los 30, como una hoja junto a ti, rama vital, pero este crudo otoño lo supo de separar. Pero llegará pronto el día en que lo vuelvas a ver, María, en la gloria del reino celestial. Madre del mundo, virgen paciente,